Usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Radionext.com. Soy Gustavo Díaz, coronel del Ejército de Venezuela, exiliado político venezolano. La voz de la libertad. Salsa, merengue, rock, balada, bachata, hip hop, reggaetón, reggae, clásicas, toda la música, más de 50,000 canciones en inglés, español, italiano y todos los idiomas del mundo. Para entretener tus fiestas y reuniones, Karaoke Power, 786-319-0652. Karaoke Power, 786-319-0652. Karaoke Power, 786-319-0652. Atendemos Weston, Miami y Fort Lauderdale. Radionext.com. Soy Javier Nieto, capitán de la Guardia Nacional, exiliado político venezolano. La voz de la libertad. En medios de impresión alternativos, Todo USA es el líder. Tinta, tóner, maquinaria y herramientas para la industria del remanufacturado, regenerado y rellenado de cartuchos de impresoras de todas las marcas y modelos. En Todo USA nos esmeramos para que usted reciba la mejor calidad al precio más conveniente. Contáctenos en Miami al 305-468-9668 y visite nuestra página web www.todo-usa.com. Todo USA, el especialista en medios de impresión alternativos. 305-468-9668. Radionext.com. Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana. La voz de la libertad. Miami Sound Productions es sonido profesional, iluminación profesional, ambientación, tarimas, pistas de baile, DJs. Miami Sound Productions es la garantía de que tu fiesta o evento será un éxito. Contacta a Javier Contreras al 786-285-6891 y deja tu fiesta en manos de los profesionales. Miami Sound Productions, 786-285-6891. Radionext.com. Soy el general de brigada de la Guardia Nacional de Venezuela, Marco Ferreira, exiliado político venezolano. La voz de la libertad. RapidVen, cuando necesite poner su carga en manos responsables, RapidVen. Con buenas tarifas, RapidVen. Solidarios, RapidVen. Cuente con RapidVen. Carga aérea y marítima entre los Estados Unidos y Venezuela. Mudanzas, encomiendas, casilleros, empacado, agente de compra, esa es nuestra especialidad. Contáctenos en Caracas al 0212-210-5017 y en Miami al 786-379-4938. RapidVen, carga, responsabilidad con eficiencia. No hay leche. No hay carne, no joda. No hay pollo. No hay queso. No hay harina pan. No hay azúcar. No hay aceite. No hay caraotas. No hay papel toalé. Y pa' colmo, sin huevos. Radionext.com. La voz de la libertad. Hola, soy Orlando Urdaneta y te felicito porque si me estás escuchando quiere decir que estás en sintonía de Radionext como yo. Radionext.com. La voz de la libertad. Usted está en sintonía de Radionext.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos.
De Pie y de Frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche, hora de Miami, los espero aquí en Radionext.com, la voz de la libertad. Queridos amigos de Radionext.com, la voz de la libertad, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a este nuevo De Pie y de Frente a través de Radionext.com, la voz de la libertad. Gracias por acompañarnos. Son las 9:08 hora del este de los Estados Unidos, es decir, 8:38 hora de Venezuela. En la producción general de la estación, Donatella Ongreda; en el máster de la página web y el control de los servidores, nuestros compañeros Marcos P. y Piero Adraña. Y en la producción de este espacio me acompaña, como todas las noches, mi queridísima María Sorocay Macellini. Gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos. Nuestro teléfono, el 786-467-8213, aquí en Miami, 786-467-8213, teléfono local aquí en Miami, en los Estados Unidos, y en Venezuela, el 0212-210-5087, 0212-210-5087. Nosotros, abrazados a la campaña y a los objetivos, identificados totalmente con los objetivos de la custodia, del preservar, del ver, del luchar día a día a favor de los presos políticos, a favor de los derechos humanos de nuestros hermanos en Latinoamérica. Me refiero a nuestros compañeros de la Organización Internacional de Derechos Humanos, Libérenlos Ya, en Washington, D.C. Libérenlos Ya. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas, libérenlos ya, www.liberenlosya.com y @libérenlosya_ presidido por la doctora Yuri López, ex jueza penal venezolana en situación de exilio político aquí en los Estados Unidos, toda vez que fue víctima prácticamente casi de secuestro su hijo en Venezuela, y pues ella casi fue quien, por decirlo de alguna manera relativamente jocosa, abrió el marcador en contra de la decencia, toda vez que de no haber salido del país ella hubiese corrido la misma suerte que corrió la jueza Afiuni en su momento. De tal manera que no es solamente ese caso, hay varios, hay muchos casos, de hecho, de alguna manera de manejo indebido de la justicia en Venezuela. Me atrevería a decir que hay decenas de miles, unos conocidos, otros no conocidos, unos atendidos, otros no atendidos. Y si hablamos de justicia y de injusticia, pues el caso de los mismos presos comunes también es un caso de tremenda injusticia en nuestro país. Y esa señora que hace las veces de ministra de la cosa penitenciaria en Venezuela, que simplemente, fácilmente podría no existir ese ministerio y esa ministra, y las cosas seguirían funcionando igual, en total estado de anarquía, como funciona prácticamente todo el país, en las garras de estos elementos. Me refiero a los elementos que llevan adelante esta depredación de nuestra patria. El caso del chavismo, del madurismo y todas estas cosas esta lepra que le ha caído a nuestra patria. Mis amigos, esta noche vamos a estar conversando con el abogado miembro de la Fiscalía en Santiago de Chile, el doctor Mario Schilling. Hombre pues de leyes en ese país, miembro de la democracia cristiana chilena, y vamos a estarle preguntando sobre dos situaciones que se presentaron hoy en Chile, en Santiago de Chile, y también vamos a estar conversando dentro de algunos minutos con el doctor Gustavo Adolfo Salazar Muñoz, directamente desde Colombia, de tal manera que hoy esta Radio Next y este De Pie y de Frente se hace internacional. Estaremos en Chile, estaremos en Colombia, varias situaciones que comentar, y pues nuestros teléfonos, como les comenté desde el comienzo, completamente a vuestra disposición. Y nos vamos inmediatamente a Santiago de Chile a intentar la comunicación con el doctor Mario Schilling. El doctor Mario Schilling
hombre de política, hombre de derecho, hombre de leyes en Chile. Y hoy, déjenme comentarles, estamos contactando con el doctor Schilling a esta hora para comentar con él sobre dos situaciones que se presentaron hoy en Chile. La primera de ellas, el candidato de la coalición que representa al gobierno en este momento, la Alianza por Chile, el señor Pablo Longueira, se retiró de la candidatura presidencial con la que competiría contra, entre otros candidatos, la expresidenta Michelle Bachelet. Por razones médicas, por razones de salud, el señor Pablo Longueira, candidato oficial del, valga la redundancia, oficialismo de la coalición de derecha, la Alianza por Chile, se retiró esta tarde por situación médica, y esto ha creado de alguna manera una especie de crisis política en Chile, toda vez que las elecciones presidenciales son ya dentro de 4 meses. Dentro de un mes se hace la inscripción formal ante el aparato electoral chileno y en 4 meses son las elecciones, y el aparato de gobierno, la coalición, digamos, política de gobierno, los partidos de gobierno, se encuentran a 4 meses de las elecciones sin un candidato presidencial. Y también queremos conversar con el doctor Schilling sobre la visita que comenzó en Chile el señor Capriles. Buenas noches, por favor, el doctor Mario Schilling. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pablo? Doctor Schilling, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme y a los escuchas de Estados Unidos y de Venezuela. Gracias, doctor Schilling. Y de toda Latinoamérica que te está escuchando en este momento. Muchísimas gracias, doctor Schilling. Estaba haciendo la introducción ante nuestros amigos que nos escuchan todas las noches, que nos siguen atentamente, comentando un poquito sobre su trayectoria. El doctor Mario Schilling fue vocero principal de la Fiscalía de Santiago Oriente, hombre de leyes, abogado, hombre de justicia, miembro de la Democracia Cristiana Chilena, y hemos querido conversar con usted, doctor Schilling, el día de hoy sobre 2 casos específicos. El retiro del candidato de la coalición oficialista, la Alianza por Chile, el señor Pablo Longueira, por razones médicas el día de hoy. ¿Qué tipo de crisis política trae esto a este Chile que enfrenta unas elecciones presidenciales dentro de 4 meses? Y también la visita del candidato de la oposición venezolana, Enrique Capriles, y esta reunión con los miembros de la Democracia Cristiana Chilena el día de hoy en Santiago. Bueno, partiendo por su pregunta del candidato presidencial Pablo Longueira, es primera vez que en Chile se llevan a cabo primarias bajo la ley de primarias. Por lo tanto, el vacío que está dejando con su renuncia intempestiva a la candidatura presidencial no se resuelve automáticamente con la figura de Andrés Salamán, que era su contendor y con quien prácticamente tuvieron un empate técnico, porque la diferencia de votos fue muy poca. Lo que se está tratando por parte de los constitucionalistas es que simplemente cada partido político podría llevar un candidato, o bien que Renovación Nacional con la UDI pudieran tener un candidato común de consenso. Eso va a ser una decisión que se va a tomar seguramente los próximos días, y aunque estamos bastante avanzados en cuanto al año, y teniendo en consideración que las elecciones presidenciales son en noviembre. Sin embargo, este es un remesón político. Los noticieros chilenos no han transmitido otra noticia más que la renuncia de Pablo Longueira, y por lo tanto sabremos cuál es la decisión final próximamente. Ya ha conversado a la televisión abierta el ex candidato Lawrence Goldborn, también en Matei, que es una carta que ha sido siempre favorita dentro del fichaje de la UDI, que pudiera enfrentar a la candidata Michelle Bachelet. Entonces, bueno, esa es la situación política en este momento en Chile.
Doctor Schilling, ¿hay algún tipo de desequilibrio en el aparato de gobierno en este momento por esta carencia de un candidato a 4 meses de las elecciones presidenciales? No, yo creo que más que un desbalance o desequilibrio, hay incertidumbre en quién va a enfrentar la candidatura de Michelle Bachelet. Sin embargo, las encuestas dan por ganadora con un holgado porcentaje a la candidata del sector Nueva Mayoría. Por lo tanto, un opositor a Michelle Bachelet, yo le diría que es casi simbólico en este minuto en cuanto a su desenlace. No creo que cambie mucho el escenario, pero todos sabemos que en política puede pasar de todo, o sea, dependiendo del candidato, de las circunstancias. Pero Michelle Bachelet va con mucha holgura a las elecciones de finales. Lo más probable es que ella sea la próxima presidenta de Chile. Doctor Schilling, ¿por qué la expresidenta Michelle Bachelet es una carta tan fuerte si ella perdió las elecciones con el presidente Piñera, el candidato que representaba la coalición a la que pertenecía en ese momento el gobierno de Michelle Bachelet? Si ellos perdieron las elecciones y el gobierno del presidente Piñera ha sido un gobierno de crecimiento macroeconómico y ha evidenciado un beneficio consistente para la sociedad civil, ¿por qué nuevamente Michelle Bachelet puede volver a ser presidente de la República? Es muy buena su pregunta, porque tal como lo plantea, suena inexplicable. La situación de la concertación política, cuando es elegido el presidente Sebastián Piñera, llegó a una fase bastante crítica en cuanto a lo moral, en cuanto a la probidad. Hubo situaciones específicas en los últimos gobiernos que desilusionaron a la ciudadanía, a quienes depositaron la fe y confianza en estos partidos políticos que supuestamente representaban el interés del pueblo. Y hubo mucho voto castigo a favor del presidente Piñera. No votó muchos chilenos porque les pareciera el mejor candidato, sino como una manera de castigar a la concertación para que la oposición asumiera el gobierno y de esa manera, en el fondo, fuera una suerte de remesón o tirón de orejas, como decimos nosotros, para que fueran más probos y más eficientes en el próximo gobierno. Hoy, si bien el gobierno del presidente Piñera tiene un crecimiento, tiene pleno empleo, las necesidades sociales son diferentes. Con los movimientos estudiantiles se puso en el tapete y en la agenda política nacional la necesidad de contar con una educación superior de calidad y gratuita, cosa que en Chile no ocurre y no ha ocurrido desde la época de la dictadura del general Pinochet, donde se eliminó la educación gratuita en este país. Entonces, se está solicitando eso y se está pidiendo además que se ponga término a los abusos de los oligopolios que hay en nuestro país. Por ejemplo, no puede ser que hayan solamente 3 farmacias quienes suministran prácticamente el 90% de los medicamentos del país, el 90% de Chile. Ya hubo un fallo por la colusión de precios de estas farmacias, el lucro desmedido que tienen, el lucro en la salud por las ISAPRES, que suben los planes en forma arbitraria a los usuarios, a pesar de que hay centenares de miles de recursos de protección presentados en las Cortes de Apelaciones para impedir esos abusos, las AFP, que tienen utilidades magníficas, y sin embargo la jubilación, las pensiones de los chilenos son relativamente bajas. Entonces, ese tipo de cosas ha detonado una necesidad en el país de contar con un presidente o una presidenta, en este caso aquí en Michelle Bachelet, que encarna los idearios y los ideales de la ciudadanía de no seguir siendo abusada en cuanto a sus derechos fundamentales y las garantías fundamentales que están en la Constitución. A pesar de que contamos con una economía bollante, magnífica, con un pleno empleo y con un país que es ejemplo para Latinoamérica, los chilenos, sin embargo, están cansados de los abusos, que esa misma economía resulta tan favorable para algunos pocos y que no se expande a nivel familiar de todas las personas que simplemente son ciudadanos comunes de esta nación.
Doctor Schilling, nos vamos a otro país, nos vamos a Venezuela. El señor Maduro, quien ocupa la silla de la presidencia de la República bajo protesta por más de la mitad de los ciudadanos venezolanos, entre ellos la coalición opositora, la Mesa de la Unidad, donde su principal representante fue el candidato Enrique Capriles, que hoy se encuentra en Chile, es identificada con una derecha que en Venezuela no existe. El señor Maduro habla cuando quiere ofender y quiere faltar el respeto a quienes disentimos del gobierno comunista, francamente penetrado por el castrismo cubano en Venezuela, como es esta cosa que hay encabezada por Maduro y que quedó de herencia de Chávez. Hablan de la derecha, de la ultraderecha y de la oligarquía derechista y toda la cuestión. Nosotros sabemos que Enrique Capriles está en Chile, y siendo el abanderado precisamente de esa protesta y de esa ilegitimidad de Maduro por haber ganado perdiendo. Entendemos que hoy Enrique Capriles se reunió con la Democracia Cristiana Chilena, partido político que pertenece a una coalición de centro-izquierda. ¿Cómo puede el señor Maduro utilizar la herramienta de acusar a Capriles como un derechista si Capriles evidentemente pertenece a una socialdemocracia o a un socialcristianismo? ¿Cómo lo ven ustedes en Chile? La visión que tenemos nosotros respecto a lo que está viviendo Venezuela es de suspicacia. Hay suspicacia en cuanto a los procesos políticos que vive ese país, respecto de cómo se realizan las elecciones y con qué tipo de objetividad o control realmente se llevan a cabo. La presencia del señor Capriles acá en este país también despierta algún tipo de polémica, y es por eso que la candidata Michelle Bachelet no se reúne con él, ni estaba dentro de su agenda reunirse con él. Tampoco el presidente Piñera, porque podría producir algún tipo de conflicto diplomático la reunión o la legitimidad de darle un carácter especial al ex candidato venezolano en este país. Sin embargo, yo elogio que el presidente de la Democracia Cristiana sí lo haya hecho, porque la democracia cristiana encarna ideales de centro. Eso es lo que más busca este partido político al cual yo represento como candidato a diputado. Es un partido político que ha sido siempre muy tolerante, tiene capacidad de diálogo tanto con la derecha como la izquierda, y que entiende que la única manera de entrar a una fase democrática de los países es a través del diálogo, de la conversación y de la interacción. Por lo tanto, negarse a recibirlo o a conversar con él es algo que está en contra de los principios básicos del socialcristianismo. Y por eso yo me alegro mucho que haya sido recibido, y ojalá se le entreguen las mejores herramientas y experiencias chilenas para que pueda entregar a su país las mejores experiencias que nosotros tenemos, de tal manera que Venezuela vaya avanzando en un proceso democrático más consolidado. Doctor Schilling, para concluir esta noche, volvamos nuevamente a Chile, a la situación política chilena. ¿Qué tan robusta, consistente y resistente a largo plazo a las zancadillas que por parte de los extremos pudiesen hacerse en Chile? Me refiero a la democracia chilena. ¿Qué tan sólida es? Creo que nuestra democracia ha logrado una madurez plena post-dictadura, dado que existían bastantes fantasmas de que la derecha asociada al pinochetismo llegara al gobierno y que traicionara los fundamentos democráticos que por tanto tiempo se luchó en conseguir en este país. La derecha ha gobernado democráticamente. Ahora lo más probable es que le dé el cetro de poder político a la nueva mayoría, que es un movimiento de centro-izquierda, sin ningún tropiezo. La institucionalidad sigue funcionando en Chile, porque nuestras posiciones de izquierda tampoco son como las de Evo Morales, ni las de Chávez, ni las de Correa,
ni las que tiene en Argentina la señora Cristina Fernández. Sin embargo, hay elementos chilenos como el señor Navarro, senador de la República, y la señora Camila Vallejo, que es candidata a la diputación también, que han sido partícipes y fervientes admiradores de los procesos venezolanos de Chávez, del proceso cubano de los Castro. Ellos entrarían dentro de esa coalición. ¿No es un riesgo esa extrema izquierda también presente en el poder para la democracia chilena? Es que hemos logrado convivir con esos grupos que si bien respaldan a Chávez, son pro Cristina Fernández, son en realidad un grupo muy minoritario dentro de la coalición de la nueva mayoría. Entonces hay ciertos énfasis que pueden ellos presentar, pero que no logran reunir ni convocar suficiente mayoría al momento de dictar determinar leyes o llegar a ciertos consensos políticos. Son simplemente manifestaciones más bien aisladas de un movimiento político que es más bien cercano al centro. Lo que ha vivido la democracia chilena es una socialdemocracia con una economía marcadamente capitalista que está muy lejos de ver las tentaciones en nuestros países vecinos, y precisamente porque nuestra institucionalidad está muy consolidada. Contamos con un Banco Central autónomo que no depende del muñequeo político de turno, y la Contraloría General de la República se encarga de los controles de legalidad de cada uno de los movimientos dentro de la administración del Estado. Entonces contamos con un Estado moderno, un Estado donde tiene cierta autonomía en determinados organismos, de tal manera que se equilibran los poderes, y a pesar de que pudiera llegar un caudillo tipo Chávez, probablemente no sería aceptado por la población, y las mismas instituciones se encargarían de limitarle bastante en cuanto a su poder o su accionar. Ahora, perdone que le repregunte, pero elementos como este señor Navarro o la señorita Vallejo han provocado o han de alguna manera sido permisivos con situaciones de alteración del orden público en las calles en Santiago, con no precisamente los estudiantes como tal, pero sí con un equipo de personas que ustedes llaman lumpen en Chile, que básicamente se dedican a dañar la propiedad de todos los ciudadanos. Una vez que ellos arriban al poder, ¿no existe un riesgo de que eso se exacerbe y que por esa fuerza en la calle intente llegarse a otras instancias, doctor Schilling? Yo lo veo difícil. Estas personas, por supuesto, cuando manifiestan en las calles, tienen un discurso callejero, pero no cuando llegan al Congreso, el comportamiento es muy diferente. Lo que me recuerda bastante la novela de Orwell, Rebelión en la Granja, cuando usted recordará, los cerdos se rebelan en contra del dueño, y finalmente cuando asumen el poder terminan comportándose como los mismos burócratas, los mismos burgueses, que eran los dueños, fumando puro y vistiendo terno. Eso muchas veces pasa con los sectores de extrema izquierda, que tienen un discurso muy progresista y muy revolucionario en las calles, pero después que asumen detentan un cargo público como diputado o como alcalde o como ministro, tienen un comportamiento bastante filtrado, bastante estándar, que ya no cumple con esas visiones por las cuales la gente votó por ellos. Entonces yo no tengo mayor temor de que esos grupos de extrema izquierda transformen finalmente el país. Creo que Chile ha vivido ya bastante sufrimiento, bastante trauma con la Unidad Popular y con la dictadura de Pinochet, como para volver atrás y hacer ensayos políticos que a nadie le interesan. Doctor Schilling, pregunta final. Su precandidatura al Congreso Nacional de la República de Chile. Háblenos un poquito de eso. Bueno, yo voy de candidato a diputado por la más rica del país, que es la agrupación de comunas más ricas del país, que es Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Este grupo de comunas ha sido objeto de elección por parte de la UDI de Renovación Nacional en los últimos años, más de 10 años,
Y pretendemos romper el doblaje, justamente con una postura más de centro, una postura basada en la seguridad de las personas, dado que trabajé durante años en la Fiscalía Metropolitana Oriente, que tiene por propósito investigar la comisión de delitos. Yo soy una persona que se ha dedicado al tema de la seguridad. En mi ejercicio libre he sido conocido por mi lucha incansable en contra de los pederastas y de los abusos sexuales infantiles, y mi bandera de lucha es justamente ofrecerle mayor seguridad a la gente que vive en Santiago y aumentar la penalidad para que los crímenes no sigan avanzando y nos transformemos en un país peligroso como algunos vecinos. Esa es fundamentalmente mi bandera de lucha política. Doctor Schilling, nosotros quisiéramos volver a poder conversar con usted al aire y sobre todo sobre ese plan y ese proyecto, toda vez que si la identificación real y concreta es con respecto a los derechos humanos y sobre todo de los menos poderosos, como son normalmente los niños, los más desprotegidos, los más pertenecientes a la comunidad, digamos, menos con menos capacidad de defenderse, que más protección necesita, como son los niños. Puede contar usted con nosotros, por favor, le pedimos, nos tome en cuenta desde aquí, desde Radio Next, para todo lo que usted necesite, y quisiéramos volver a conversar con usted en un futuro cercano, si es posible. Encantado, cuando usted busque mi teléfono y estamos en contacto para conversar con usted y con todo su radio de escucha. Muchísimas gracias, doctor Chili. Mis queridos amigos, el doctor abogado chileno, candidato a la Diputación del Congreso Nacional de Chile, el doctor Mario Schilling, directamente desde Santiago de Chile, en un ejercicio que hemos querido hacer el día de hoy para que ustedes vayan atando y vayan conociendo cómo la lucha sí se puede hacer en bloque. La lucha por el asentamiento de nuestra región sí se puede hacer en bloque. De hecho, sí se tiene que hacer en bloque. Ahí fue pues recibido esta tarde Enrique Capriles con toda esta situación que se presentó a la renuncia de Pablo Longueira de la candidatura a la presidencia de la República por el sector del oficialismo. Pues Capriles se presentó hoy, estuvo en Chile y fue recibido por la Democracia Cristiana, y en definitiva pues un ente de centro izquierda pero apegado a la democracia. Pero la pregunta valió toda vez que Nicolás Maduro siempre habla de los factores de derecha y los derechistas venezolanos y los derechistas y las cosas, y identifica cuando quieren insultar a alguien, quieren llamarlo derechista. Pero dentro del deseo de insulto y de falta de respeto hay básicamente la demostración más palpable de absoluta ignorancia por parte de Nicolás Maduro, quien pareciera que se está ganando bien sus sobrenombres, los que le ponen por ahí, porque demuestra un estado de ignorancia tenaz, como dirían nuestros hermanos colombianos. Tremendo ignorante. Enrique Capriles fue a reunirse con la democracia cristiana chilena, que viene siendo la democracia cristiana venezolana, el social cristianismo. Y eso en Venezuela de derecha no tiene realmente nada. De derecha y de ultraderecha no tiene nada. Son básicamente los factores democráticos venezolanos que hemos conocido durante muchísimos años, y Capriles ha ido a reunirse con ellos en Chile. Un Chile que tiene elementos claros de la ultraizquierda intentando llegar al poder, pero del que el doctor Mario Schilling no se siente particularmente preocupado, toda vez que, como alguna vez inclusive en Venezuela también dijimos, ellos cuando están en la universidad son todos guerrilleros, son todos ¿cómo se llama? Alterados, son todos desordenadores, pero cuando llegan al Congreso y ya tienen carro y reciben su primer sueldo, ya son todos burócratas, de alguna manera. Mis amigos, estamos haciendo el contacto, ya tenemos con nosotros en línea y ya lo estamos colocando en pantalla para verlo y escucharlo directamente desde Colombia. Al doctor Gustavo Adolfo Salazar Muñoz. Me permito presentarlo con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio,
al doctor Salazar, toda vez que ha sido un hombre de constante contacto con nosotros en Radio Next y nos hemos llevado la sorpresa agradable por demás y esperanzada también por demás de que el doctor Gustavo Adolfo Salazar es precandidato también al Congreso de la República de nuestra hermana Colombia. Doctor Salazar, muy buenas noches, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad gracias por la oportunidad que nos da de conversar varios temas que creo que vamos a poder inclusive conectar muy bien con la conversación que acabamos de tener con el doctor Schilling desde Santiago de Chile. No sé si usted tuvo a bien escuchar aunque sea un pedacito de ella. Muy buenas noches, estimado Paul. Desafortunadamente no alcancé a escuchar al doctor Schilling porque estaba aquí contestando algunas llamadas también, pero con el mayor de los gustos estoy en tu espacio. Sé que es un espacio totalmente democrático, podemos hablar sin censura, de pie y de frente, como bien lo dices. Absolutamente. Y vamos para adelante. Tú sabes que en Colombia tienes un gran admirador de tu causa, Paul. Muchísimas gracias, doctor, muy amable, bienvenido, muy amable. Doctor, a ver, Colombia con el doctor Uribe y Colombia con el doctor Santos. Yo todavía no he identificado a qué línea pertenece usted, todavía no hemos dicho, simplemente hemos dicho que usted va como precandidato a la diputación en Colombia por el Valle del Cauca, pero no hemos dicho todavía su identificación. Por eso, antes de establecer una posición clara y abierta del doctor Gustavo Salazar, quisiera que usted nos narrara la Colombia con el presidente Uribe y la Colombia con el presidente Santos. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál ha sido mejor? Bueno, Paul, a ver, es importante tener en cuenta lo siguiente. La Colombia antes del doctor Álvaro Uribe Vélez era una Colombia totalmente descuadernada, en poder de los grupos narcoterroristas FARC y ELN. Es más, la prueba más fehaciente de ello fue que cuando Álvaro Uribe Vélez inició con su candidatura a la primera vez que ocupó la presidencia, tenía un margen de aprobación del 4% en las encuestas. Aún así, siendo el candidato más débil de todos los que se presentaron, los narcoterroristas FARC atentaron contra su vida en la ciudad de Barranquilla. Explotaron un carro bomba al paso de la comitiva del doctor Uribe Vélez. El doctor Uribe inmediatamente se bajó de su vehículo y atendió personalmente, ayudó a atender a los heridos en la calle. Ahí ya demostraba su valentía. Avanzó la campaña presidencial, resultó electo el doctor Álvaro Uribe Vélez. Si tú recuerdas, el día de su posesión, los narcoterroristas de la FARC le lanzaron 2 o 3 roquetazos al Palacio de Nariño en plena posesión presidencial. Es decir, mira, ya les estaba inspirando ese pavor, ese terror que finalmente logró consolidar la política de seguridad democrática del doctor Uribe. Te voy a dar unas cifras así rápidamente. Actualmente hay en Colombia un marco jurídico para la paz. Nosotros decimos el marco para la impunidad. ¿Por qué? Porque en los 8 años del gobierno del doctor Uribe logró desmovilizar más de 53.000 delincuentes discriminados de la siguiente forma: 35.000 miembros de las autodefensas y más de 18.000 narcoterroristas de la FARC y el ELN. De tal manera que los tuvo en el monte, acorralados cual viles animales sanguinarios que son, flacos, desnutridos porque su abastecimiento de víveres tenía las vías cortadas, estaban acorralados. Ese fue el país que le entregó el doctor Álvaro Uribe Vélez al doctor Juan Manuel Santos, quien prometió en campaña continuar sus políticas. Más de 9 millones de uribistas votamos con mucho gusto por Juan Manuel Santos para que continuara dichas políticas. ¿Cuál país es mejor? Lógicamente, el país que vivió seguridad democrática, confianza inversionista, el país que disfrutó de poder viajar por carretera libre y ampliamente en las horas de la noche y del día sin temor a pescas milagrosas. ¿Qué es la pesca milagrosa, Paul? Cuando un grupo de narcoterroristas salía a la carretera a cualquier hora del día o de la noche y detenían 10, 15, 20 vehículos. Y a quien le viesen cara de tener cierto dinero, se los llevaban inmediatamente para el monte secuestrado, posiblemente lo asesinaban y cobraban el rescate.
Eso desapareció en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez. Lógicamente, eso trajo la confianza inversionista en nuestro país. Colombia se posicionó como un país muy estable macroeconómicamente a nivel internacional. Ahora bien, actualmente se descuadernó Colombia. Colombia en 3 años del gobierno del señor Juan Manuel Santos ha retrocedido 20 años atrás. Aquí cerca a mi departamento, al Valle del Cauca, ya están las goteras los narcoterroristas de las FARC. Ya están empezando los secuestros, las extorsiones. Con colocarles un solo ejemplo, en ciudades intermedias, o sea, ciudades de pocos habitantes, a la vendedora de arepas en la calle le están extorsionando por 2.000 pesos diarios. Una señora que escasamente alcanza a denegar 5 o 6.000 pesos de ganancia o utilidad en su actividad, y los narcoterroristas, las bandas criminales la están extorsionando con 2.000 pesos al día. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está sucediendo eso? Volvieron los atentados. Aquí cerca, en el departamento del Cauca, a una familia negra le volaron con un tatuco bomba el cerebro a un niño de meses. El hermanito casi le destrozan, al hermanito menor le volaron la piernita y la mamá quedó gravemente herida. Están aquí en Cali. ¿Cómo es posible que hagan esto con una familia pobre, humilde, pero al ejército no lo enfrenten? Entonces mira, Paul, que la situación nuestra en este momento es delicada, muy delicada a nivel interno en seguridad. Doctor Salazar, esto que usted nos está diciendo en este momento a mí me retrotrae a aquellas épocas en las que vimos claramente a una señora con un collar bomba sentada en una vereda de una calle, en una ciudad de Colombia, con un policía tratando de desactivar esa bomba, y tanto el policía como la señora fallecieron en el intento. Y de alguna manera son héroes que entregaron su vida por el país, la señora sin ni siquiera tener nada que ver, porque era una señora que la agarraron en la calle simplemente para hacer una maldad, y un policía que intentó salvarle la vida. Ahora, hay un proceso de paz en estos momentos. Ya entendimos claramente con esta explicación cuál es la tendencia que usted abraza, doctor. Sin embargo, quiero que nos situemos un momento en esta Colombia de ahora con el presidente Santos. Apareció una noticia en prensa colombiana donde se hablaba de una desmovilización de unos 30 guerrilleros del ELN, a quien también intentaron hacer entrar dentro de estas conversaciones de paz. Sin embargo, apareció en algunos medios colombianos también, medios de prensa colombianos, esta gente, estos 30 presuntos desmovilizados, con uniformes que más bien parecían uniformes de las Fuerzas Armadas Nacionales, en perfectas condiciones, no con las botas usuales que utilizan los guerrilleros, que son botas de goma, sino con botas como del ejército, de la Fuerza Armada, con sus insignias de guerrilleros en perfecto estado, todos muy limpios. Parecían más bien guerrilleros de escritorio que los guerrilleros que están en el campo, en la sierra, ahí en la calle. Fue falsa esta desmovilización del ELN, y como pregunta conectada a esta negociación de paz que se hace en un país, y lo voy a decir con toda la mala intención, amigo como Cuba, amigo del terrorismo, quiero decir, ¿tiene algún tipo de validez y algún tipo de solidez y real beneficio para una Colombia que busca la paz? A ver, Paul, la gran mayoría de los colombianos, entre los cuales me incluyo, somos totalmente escépticos frente a este proceso de paz. ¿Por qué? Primero, la desmovilización que se dio hoy aquí en Cali, precisamente en mi ciudad, desde todo punto de vista es falsa. Juan Manuel Santos es el rey de las encuestas. Él vive por y para las encuestas. Nosotros, a nivel coloquial, le decimos el príncipe de Anapoima. Anapoima es una población humilde de Boyacá, del departamento de Boyacá. Es un pueblo de muy pocos habitantes y paradójicamente e irónicamente le decimos príncipe de Anapoima, porque él se cree del Principado de Mónaco. Él vive en función de los medios de comunicación, de las encuestas. Doctor Santos, hay un atentado en Timbiquí. ¿Dónde queda eso? Espérate, yo miro Google. Ese es el estilo de gobernar de Juan Manuel Santos. No, pero yo en Google veo que todo está muy bien en Timbiquí. Entonces, como ha caído tanto en las encuestas, a pesar de la mermelada o dinero oficial con el cual él tapa los medios de comunicación colombianos, desafortunadamente, Paul, la gran mayoría están vendidos al Estado, están publicando encuestas falsas, están maquillando las noticias,
noticias de crímenes atroces de los narcoterroristas FARC no las publican, o las publican en últimas páginas, o en las noticias de televisión no hablan nada, someramente. Entonces, Juan Manuel Santos, viendo su caída en las encuestas, a pesar de que compra los medios, desesperadamente trata de agarrar cualquier salvavidas que lo catapulte de nuevo a la cima de la popularidad ficticia. Se inventó esta desmovilización. Mira, hoy se publicó una foto en las redes sociales de una supuesta guerrillera con un manicure que en cualquier ciudad de aquí de Colombia te puede costar 20, 30 mil pesos, 50 mil por un manicure perfecto, unas uñas perfectas. Y en el monte, ninguna guerrillera tiene las uñas perfectas, te lo aseguro. Los uniformes de nuestro ejército, glorioso ejército nacional, son pixelados. Es una tela especial para combate. Estos supuestos guerrilleros tenían uniformes totalmente nuevos, pixelados como los del ejército, con botas del ejército nacional, que es de uso privativo, y ellos usan botas de caucho tradicionalmente, los verdaderos guerrilleros, los verdaderos narcoterroristas. Son detalles que no se escaparon a la opinión pública, y viene nuestro ministro de Defensa a decir que era que por dignidad los pobres guerrilleritos les había dado vergüenza aparecer en televisión mal vestiditos, que qué pecado de ellos, que los consideráramos un poquito, porque la guerrilla dice que ellos son las víctimas de nosotros, Paul. Durante 50 años de conflicto, los señores que están en La Habana, gordos cual viles marranos que son, de tanto tomar whisky, mojitos y prostitutas holandesas como la tal Tania que está allí, ellos dicen que el pueblo colombiano les debe resarcir a ellos el sacrificio de 50 años de lucha por nosotros, que ellos no reconocen a ninguna víctima. Paul, yo soy coordinador para el Valle del Cauca de una ONG que se llama VIDA, Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, y soy testigo de primera mano de personas que llevan 16 años secuestradas por los narcoterroristas FARC y ELN. 16 años que su señora madre no ha tenido una sola mañana de descanso, una sola noche de sueño completo pensando cómo estará mi hijo, estará durmiendo, lo estarán torturando, estará amarrado a un árbol. Aparte de todos aquellos que llevan 5, 6, 7, 8 años, han pagado 2 y 3 veces rescate y nunca han aparecido, Paul, nunca. Entonces, ellos desean que nosotros les pidamos perdón públicamente en el proceso de paz. Segundo, no entregarán las armas, Paul. ¿Qué proceso de paz es ese? Sí, está bien, firmemos la paz, pero yo me guardo mis armas, porque no sabemos qué pase más adelante. Eso es una farsa total. Los negociadores del gobierno son unos títeres que no tienen poder de decisión. Y lo peor, Paul, lo poquito que se ha avanzado, el pueblo colombiano lo desconoce en su totalidad. Estamos conversando, mis amigos, con el doctor Gustavo Adolfo Salazar Muñoz, precandidato al Congreso Nacional de la República de los Hermanos de la Hermana República de Colombia. Doctor Salazar, Venezuela, en todo ese proceso que está viviendo Colombia, ¿qué tiene que ver usted, o formulándole de forma correcta la pregunta, ¿tendría algo que ver, más bien? Paul, tiene demasiado que ver porque, a ver, la tradición histórica y política venezolana ha sido cierto apego al socialismo. No nos neguemos esa realidad. Los partidos políticos de una u otra forma han tenido esa orientación hacia el socialismo tradicionalmente. Eso está muy bien, porque es una corriente de pensamiento que se debe respetar, aceptar y debatir. Recuerda una cosa, las ideas pueden debatirse con firmeza y con coraje, pero siempre bajo el marco del respeto y la civilidad. En eso estamos de acuerdo nosotros como Centro Democrático. ¿Qué sucede? Llega el señor Chávez al poder, que ahora es un pajarito, como tú sabes bien, ahora es pajarito para el señor Maduro, y el señor Chávez se dedica a proteger a los narcoterroristas FARC y ELN en Venezuela. El doctor Uribe, terminando su mandato, ubicó muy bien sus campamentos, la localización geoestratégica, con coordenadas y todo. Sabemos los colombianos que ellos están refugiados allí. Es más, están secuestrando y extorsionando en Venezuela hace muchos años. Están protegidos en Venezuela. ¿Dónde, doctor? ¿Usted tiene idea dónde, en qué áreas geográficas se encuentran en Venezuela? O ya, bueno, ya nosotros ya los vimos inclusive hasta dentro del Palacio Miraflores en Caracas, pero digo, los campamentos y ese tipo de cosas, ¿ustedes tienen idea dónde están? Claro, es que cuando el doctor Uribe publicó a nivel internacional, publicó la latitud y la longitud de las coordenadas, colocó los puntos exactos donde estaban y las vías de escape y las vías de evacuación.
Lógicamente, Chávez negó todo, hizo el simulacro de que enviaba una patrulla a vigilar, le dijo, señor presidente colombiano, aquí no hay nada, los movió de territorio. Pero, por testimonios de venezolanos, me dicen, aquí sigue la guerrilla, están protegidos por la Guardia Nacional Bolivariana, están escoltados por ellos. Entonces, para nosotros es una ofensa que en Venezuela, aparte de protegerlos, de alimentarlos, le levanten un busto al señor Manuel Marulanda Vélez alias Tiro Fijo, el asesino más sanguinario que ha tenido la historia de Colombia de los narcoterroristas FARC, el fundador de la FARC, que a propósito su apodo, ese apodo maldito le vino de haber matado en un pueblo a un indefenso alcalde a una distancia considerable y le pegó un tiro en medio de los ojos. De allí nació ese apodo maldito, de Tiro Fijo. Tiene un busto en el barrio 23 de enero en Venezuela y le están haciendo un busto al mono Jojoy. Para nosotros es una ofensa total, máxime que Venezuela es el garante de la paz en Colombia, en Cuba. Entonces imagínate, está narcoterroristas FARC reunidos en Cuba, apoyados por Roy Chatterton de Venezuela, que el señor Chatterton es un tipo que ya debería estar retirado de la política y dejar de estar insultando a los jóvenes venezolanos en la OEA, como insultó a Loren Saleh, que le dijo terrorista palestino. Aparte de ser ignorante culturalmente, porque él sabe que en Venezuela hay palestinos refugiados, terroristas verdaderos, protegidos por él, insultar a un joven de 24 años, gran amigo mío, gran líder internacional, a quien admiro, respeto y envío un saludo afectuoso y un cariño cordial, porque acaba de partir de aquí, de mi casa. Loren Saleh lo enfrentó ante la Asamblea de la OEA. Le dijo, usted representa un gobierno ilegítimo, un gobierno que está patrocinando el terrorismo internacional. Entonces, en ese orden de ideas, Venezuela es patrocinador de esos narcoterroristas FARC. Te hago una aclaración, Paul. Loren Saleh estuvo en un taller democrático, que así se llaman las reuniones que realiza nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez en la ciudad de Tuluá. Se le permitió la palabra y Loren Saleh conmovió a tal grado al auditorio y al doctor Uribe que le ordenó subir a la tarima, lo abrazó fuertemente y le dedicó un discurso de homenaje diciéndole, me recuerdas al gran mariscal de Ayacucho, me recuerdas a Antonio José de Sucre, joven venezolano, valiente venezolano, cuentas con todo nuestro apoyo para luchar contra una dictadura que ya está madura, está a punto de caer. Entonces mira esas palabras tan elogiosas para ese muchacho, para ese joven venezolano. Doctor Salazar, ¿quién es el verdadero mejor amigo del presidente Santos en este momento, ya que no está ya Chávez? Paul, el señor Santos no tiene amigos. El señor Santos tiene intereses, pero intereses ocultos. Él actúa traicioneramente, tal como actuó con Uribe. Una prueba fehaciente. Santos jamás en la vida había sido electo para ningún cargo de elección popular por voto. Únicamente lo fue para la presidencia, apoyado por el doctor Álvaro Uribe Vélez, y nosotros más de 9 millones de uribistas, lo colocamos en el poder, y más de 9 millones de uribistas lo vamos a tumbar del poder ahora en el año 2014 mediante nuestros votos. ¿A favor de quién, doctor Salazar? ¿Qué viene? Esa era la pregunta siguiente. ¿Qué viene después del presidente Santos? Ahora en las próximas elecciones. Ya sabemos que cuando el presidente Uribe salió del gobierno, que ya terminó su periodo, salió con un nivel de aprobación tremendo, cercano a un 80% del país estaba con el presidente Uribe y hubiese querido que el presidente continuara. Pero desafortunadamente no pudo ser posible el reajuste constitucional necesario para que el presidente repitiera. El presidente dijo, no, vámonos con la Constitución, vámonos con la ley, como tiene que ser, en la observancia y respeto a lo que tiene que ser la Constitución. Y pues nada, yo no voy a forzar la barra y después volveremos y seguiremos haciendo política y seguiremos viajando por todo el país para hacer lo mejor posible desde la tribuna que nos toque ocupar. Ahora, el presidente Santos podría presentarse a una reelección. Él mismo no está seguro, él no lo sabe, él no ha dicho ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Qué viene luego? ¿Qué viene luego del presidente Santos entonces? ¿Qué viene para el uribismo luego del presidente Santos? Y usted, como precandidato al Congreso de Colombia, ¿qué estima que viene también para el Congreso? Porque es un poder, uno de los poderes más importantes que tiene el país. Claro, pues mira, nosotros sabemos que Santos, en medio de su mediocridad y en medio de su indecisión, no sabemos si él se va a lanzar o no. Ojalá se lance, Paul.
Ojalá se lance la reelección para darle una tunda electoral que él ni se imagina. Porque nosotros estamos seguros que si él se lanza a reelección, los uribistas, Centro Democrático, vamos a derrotarlo de manera aplastante. ¿Y quién sería el candidato por el uribismo, doctor? A ver, por el uribismo actualmente tenemos 4 o 5 precandidatos excelentes. Está el doctor Oscar Iván Zuluaga, de Manizales, fue ministro de Hacienda del doctor Álvaro Uribe Vélez, y en esa época fue nombrado el mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica. Recibió una distinción internacional. Un hombre sumamente inteligente, honesto, decente. Toda su vida política ha sido al lado del doctor Álvaro Uribe Vélez. Está el doctor Juan Carlos Vélez Uribe, actual senador. Está el doctor Carlos Holmes Trujillo García, de mi tierra, de aquí de Cali, Valle del Cauca, un político tradicional con una oratoria inflamada, con muy buenas posibilidades también. Está el doctor José Félix Laforí, que posiblemente sea precandidato nuestro. Estamos esperando la definición de nuestro candidato presidencial, pero nos estamos preparando para ser mayoría en el poder legislativo, es decir, en Senado y Cámara de Representantes. En Colombia, los senadores y los representantes de la Cámara conformamos el poder legislativo, quien hace las leyes. Y aquí cito unas palabras de la doctora Paula Andrea Holguín, excelente líder uribista, que tú ya la conoces en el programa. Sí, señor, sí, señor. Va para el Senado colombiano, precisamente. Qué Ella bien. dice, cuando se unen las personas correctas, se puede cambiar el rumbo de un país. Y es lo que la doctora Paula Andrea y el doctor Uribe están haciendo, buscando las personas nuevas en los departamentos, en las regiones, que representen el ideal uribista, el ideal centro democrático. Que pasemos de la figura del doctor Álvaro Uribe Vélez a el uribismo como tal, representado y encarnado en Centro Democrático como partido político. Es decir, los hombres pasan, pero las instituciones quedan. El doctor Álvaro Uribe es un estadista, ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia en toda su historia republicana. Pero el doctor Uribe nos deja un legado que no es solo para estas elecciones que vienen, es para las próximas generaciones. El Centro Democrático, constituido como partido político, aspira en esas próximas elecciones de marzo a ser mayoría en Senado y en Cámara. Y quienes hablan, Gustavo Adolfo Salazar Muñoz, aspira a representar al Centro Democrático como representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca. Nuestra aspiración es coparejo de espacios y esperar nuestro contendor para presidencia, que puede ser o Juan Manuel Santos o el doctor Germán Vargas Lleras, que fue ministro del doctor Santos, fue uribista, entre otras cosas, y ahora es santista, y estamos esperando si la pelea electoral es con Santos o con Vargas Lleras. Esa es nuestra espera en este momento. Doctor Salazar, con todos estos intentos de alguna manera de, a lo mejor voy a utilizar un término no muy claro, porque probablemente no esté tan claro con cómo es el procedimiento real, pero con todos estos aparentes intentos de tratar de insertar dentro de una sociedad pujante a un aparato como vendría siendo este equipo de terroristas dividido en dos, uno más grande y uno más chico que tienen ustedes en Colombia, como es la FARC y el ELN, y una tendencia política muy, digamos, condescendiente con esa idea, y otra que creo, me da la impresión que representa a la mayoría del país, a la mayoría de Colombia, como que completamente reticente a tener que seguir soportando o tener que seguir cargando ese lastre que no le permite al país despegar verdaderamente hacia un desarrollo contundente. ¿Qué riesgo hay sobre la democracia en Colombia, toda vez que sigue existiendo este par de agrupaciones en Colombia? ¿Sigue Colombia penetrada por un chavismo o un comunismo castrista proveniente de Venezuela, o proveniente a lo mejor de Cuba y financiado por Venezuela? ¿Qué tan robusta y sólida es la democracia colombiana con todo esto que viene de afuera y con toda esta bomba de tiempo que tienen ustedes dentro también? De hecho, la pregunta es, ¿usted no tiene miedo de hablar así, de esta manera? A ver, Paul, sinceramente, cuando se lucha por un ideal democrático, cuando se lucha por causas justas, cuando se es testigo de primera mano de los atentados, de los carros bomba, de los perros bomba, Paul. Hoy mataron un perrito cargado con bombas aquí en un municipio colombiano para atentar contra la Policía Nacional. Cuando se es testigo de las víctimas del terrorismo, de la guerrilla, de esos narcoterroristas desalmados, de los presos amarrados a árboles durante más de 10 años, como fue testigo el mundo entero, los campos de concentración que tienen ellos alambrados en la selva.
existe el miedo. Pero el verdadero valor reside en dominar, en ser consciente de ese miedo, dominarlo y actuar en consecuencia. Me da temor de pronto por mi vida al defender a las víctimas de los narcoterroristas FARC. Pero cuando hablo de política y hablo de que esa gente está buscando inserción política en Colombia, ojo, sin votación, Paul. Ellos quieren que les den 30 cupos en el Senado gratis, sin ir a votaciones, y en la Cámara otro tanto. Y Santos quiere dárselos. Lo que pasa es que la oposición nuestra democracia es tan robusta que él sabe que eso no lo puede hacer impunemente. Porque, Paul, de trasfondo, él quiere darle inmunidad total a ellos, que no paguen un solo día de cárcel y aparte de eso premiarlos con cargos en políticos. Él se le olvida que existe la Corte Penal Internacional, se le olvida que existe el Estatuto de Roma y que él deja la presidencia y esa gente que cometió delitos imprescriptibles y que él supuestamente indulta en Colombia, eso no es indultable. Y la Corte Penal Internacional lo puede investigar a él, siendo expresidente. No tendría inmunidad internacional. Entonces, ¿el temor mío cuál es? Que de pronto nuestro Senado y nuestra Cámara quede infiltrado por ellos, por los narcoterroristas FARC y ELN. Ahora, nosotros pasamos, Paul, nosotros como hombres pasamos, pero ojalá nuestra lucha, nuestros ideales queden en nuestros hijos, nuestros nietos, porque va a llegar el futuro, que si Colombia cae en manos del Foro de Sao Paulo, de Maduro en Venezuela y de Cuba, que mi nieto o mi hijo me pregunte a los ojos, papá, abuelo, ¿tú qué hiciste en esa época? Que yo tenga la valentía de mirarlo a los ojos y decirles, luché fuertemente por la democracia y me hirieron o atentaron contra mi vida. Pero yo no sería capaz de responderle a mi hijo, no pude hacer nada, me dio miedo. Doctor Salazar, la actividad de los jóvenes en Colombia, quiero que me la ate, los jóvenes de hoy, con esta experiencia que se está viviendo en esta Colombia contemporánea de Santos, de la administración Santos, contra una Colombia y los jóvenes de la administración a la que le perteneció la pacificación de un movimiento como el M-19 hace unos 20 años en Colombia, que inclusive permitió la inserción de dirigentes de ese movimiento, como Navarro Wolf, quien tengo entendido que fue algo así como gobernador de un departamento y a lo mejor fue también congresista en algún momento en Colombia. ¿Qué similitud tiene esa época con la actual? Con esa Colombia de ese momento, de esa pacificación, con esta Colombia de este momento, de este intento de pacificación. A ver, yo analizo una diferencia tanto filosófica como fundamental en el plano social, lo siguiente. El Centro Democrático está logrando agrupar unos jóvenes sumamente valiosos en su interior. En su seno está cogiendo jóvenes valientes, aguerridos, que en los talleres democráticos, en las reuniones personales que tenemos, no les da miedo hablar de narcoterroristas FARC. No les da miedo enfrentar una opinión pública adversa, porque nosotros en Colombia somos oposición en este momento. Y como tú bien sabes, cuando se es oposición, se nos cierran muchos espacios democráticos, empezando por los mismos medios de comunicación. Los talleres del doctor Uribe son un éxito total en todo Colombia y no son cubiertos por los medios de comunicación. Los difundimos nosotros en redes sociales. En ese sentido, los jóvenes valiosos, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca hay un joven muy valioso que elaboró un proyecto y lo está implementando con las uñas, porque no tiene recursos, acerca de convivencia ciudadana. Arrebatarle al narcotráfico, al microtráfico, a la guerrilla, arrebatarle a esos jóvenes que ellos quieren tomar para sí y llevarlos a convivencia ciudadana. Ese muchacho se llama Julio César García Varela. Es un elemento sumamente valioso. Entiendo que ya tenemos a Julio César con nosotros. Buenas noches, Julio César, bienvenido. Paul, buenas noches, reciba un cordial saludo desde aquí, desde Colombia. Buenas noches, doctor Gustavo. Muy buenas noches, Julio César. Muchísimas gracias, Julio César. Gracias por regalarnos estos minutos y compartir junto con nosotros, con el doctor Gustavo Salazar. Julio César, los jóvenes, le hacía una pregunta al doctor Salazar, que también es un joven colombiano actuando a favor de un futuro más comprometido tal vez con una democracia que esperamos que en Colombia también alcance a todos los ciudadanos, a todos los colombianos, desde los menos afortunados hasta los que más suerte han tenido. Pero le preguntaba al doctor Salazar sobre la influencia, el trabajo de los jóvenes en esta Colombia de ahora.
en esta Colombia que intenta insertar a elementos como la FARC y el ELN en un aparato de pacificación contra los jóvenes de esa época en la que se insertó, por ejemplo, un movimiento como el M-19, que llegó a tener inclusive ministros y gobernadores como Navarro Wolf. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes están haciendo hoy y lo de los jóvenes de esa época? Pues la diferencia es muy grande, y no solo Navarro Wolf, sino que también Gustavo Petro, que está en la alcaldía de Bogotá. Ajá. Es algo muy difícil, pero no imposible. Trabajar con los jóvenes hoy en día es algo complicado porque la juventud viene cayendo, viene en decadencia. Yo recuerdo que pues yo tengo 25 años, pero en mi casa hablaba mi papá y era como si hablara Dios. Nadie tenía como derecho a refutar las palabras de mi papá. Hoy en día un papá le habla a un joven y el joven le responde y se le para como si le fuera a pegar, y lo que pasa es que el papá no puede hacer nada porque entonces el hijo puede entrar a demandar y ese papá se siente acorralado por la ley. Esas son las grandes paradojas que nosotros estamos encontrando hoy en día en el mundo y de manera especial en nuestra Colombia. Ahora bien, nosotros tenemos una empresa que montamos hace un tiempo que se llama Convivencia Ciudadana, donde lo que hacemos es formar a los jóvenes en competencias ciudadanas en el norte del departamento del Valle del Cauca. Estamos tratando de combatir el microtráfico, que es algo, es un fenómeno que se ha apoderado de estas tierras del Valle, y no solo del Valle, sino de Colombia. El microtráfico de drogas. Nos hablas de drogas. Perfecto. Okay, ya. Es muy difícil, Paul, combatir el microtráfico cuando en las redes sociales aparece una imagen del presidente Juan Manuel Santos oliendo un bloque de marihuana. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a combatir la droga si el presidente no está dando ejemplo? Una de las principales cosas que tienen que hacer nuestros gobernantes, porque los jóvenes somos muy críticos, es que haya coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Si no hay coherencia entre esas dos cosas, mi querido Paul, como decimos aquí en Colombia, estamos jodidos, estamos fregados. Y eso es lo que queremos hoy en día, que los jóvenes vean la democracia como una opción. Porque si usted les habla política de los jóvenes aquí en Colombia, lo primero que te van a decir son corruptos, son mentirosos, se roban el dinero del Estado. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Por medio de esta empresa, donde estamos formando jóvenes en competencias ciudadanas, donde estamos haciendo convivencias laborales, convivencias con los mismos docentes de los colegios y de las escuelas de este norte, queremos cambiar esa idea. Que, alguna vez hemos conversado inclusive con el doctor Salazar sobre la posibilidad de en un bloque continental, poder frenar la acción depredadora de estos elementos de una izquierda que sabemos viene ya sea de un foro de Sao Paulo o de una Habana o de un movimiento continental que probablemente está muy bien pensado desde La Habana y muy bien financiado desde Venezuela. Háblame sobre el trabajo conjunto de los jóvenes latinoamericanos para ir de alguna manera fortificando estos valores de los que tú nos hablas en cada uno de nuestros países, Julio César. Perfecto. Hablaba ahora el doctor Gustavo Salazar de un joven muy valiente que tuve la oportunidad de conocer y ver hace unos días en Tuluá, que es Lorenz Salem. Me pareció una cosa impresionante. Como decía el doctor ahora, él habló y el auditorio fue una cosa apoteósica. Gracias a Dios, yo le decía al compañero con el que yo fui, nosotros hablamos justo antes de él y nuestra intervención también fue algo maravilloso, donde tuvimos la oportunidad de hablar con el expresidente Uribe y yo le decía, gracias a Dios hablamos antes de él, porque si hablamos después de él, a lo mejor nadie nos hubiera puesto cuidado. Correcto, es correcto. Y entonces hablábamos justamente todo como que se iba dando porque el precandidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, hablaba de la juventud y hablaba donde los jóvenes hay que educarles. Hablaba de extender la jornada que tienen los jóvenes aquí en los colegios para que mantengamos estos muchachos ocupados tanto en las mañanas como en las tardes. Nosotros estamos trabajando no solamente por Colombia, por nuestro norte del Valle, por nuestro departamento, sino también por Latinoamérica. Así como este joven venezolano, podemos decir que en toda Latinoamérica hay jóvenes que tal vez sean anónimos, que estén trabajando por la juventud. Nosotros tal vez porque nos metemos en un tema de política y podemos tener acceso a estos medios, nos podemos dar a conocer. Pero hay jóvenes, mi querido Paul, que trabajan por la juventud
pero no son conocidos. Yo pienso que esos jóvenes tenemos que darlos a conocer, y una de las principales herramientas que hay que agradecerle a Dios y es que existan las redes sociales. Sí, señor. Las redes sociales, la internet ha conmocionado nuestro mundo de esta manera que podemos estar contigo en este momento. Sí, señor, efectivamente. Doctor Salazar, dentro de su plan de actividades, dentro de la posibilidad de, ojalá y Dios quiera sea así, su llegada al Congreso, ¿de qué manera integra usted esta energía potencial de los jóvenes colombianos dentro de las posibilidades de las cosas y los planes que usted puede tener para su zona, para el Cauca y pues para toda Colombia, inclusive para la región, toda vez que nuevamente me da la impresión que trabajando en un bloque continental latinoamericano, podríamos obtener mayores resultados uniendo a los jóvenes, que son a los que realmente tenemos que tratar de dejarles un futuro un poquito mejor que el que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Claro, Paul, mira, de hecho, Lorenza y yo llevamos un trabajo desde hace 3 años que creo que tú conoces muy bien. Sí, señor. Un trabajo en un programa precisamente de Radionet que se llama La Rueda Libre. Sí, señor. Que recomienza el viernes, por cierto. Correcto, con un estreno espectacular, ¿no? Con el doctor Pedro Carmona Estanga. Sí, exactamente. Bueno, Loren y yo Loren fue el fundador de Operación Libertad, creo que tú la conoces. Claro que sí. Se fundó en Venezuela y está en Honduras, en Costa Rica, creo que en Miami. Y te cuento, se abrió el capítulo Colombia. Operación Libertad ya se llama Operación Libertad Colombia, y afortunadamente fui designado como el director nacional de Operación Libertad Colombia para este país. Esa Operación Libertad es de puros jóvenes latinoamericanos. Julio César, lógicamente, ya está dentro de nuestro movimiento. Y ese proyecto que él tiene de convivencia ciudadana, más los que tengo como futuro representante a la Cámara, como es uno de generación de empleo para jóvenes de 18 años, van a ser un paquete integral de mi actividad como representante a la Cámara, como congresista. Le decía yo a Julio César, en estos días hemos estado trabajando muy arduamente, he podido colaborarle en la medida de mis posibilidades. Le decía, vamos a insertar todo en un solo paquete, y en la Cámara de Representantes elaboramos proyectos de ley para que este proyecto tuyo sea institucionalizado a nivel nacional y lo ampliemos a otra esfera de pensamiento y de acción que sea mucho más adecuado que el que vamos a empezar. Vamos a empezar con un piloto en el Valle del Cauca, va a ser lo primero. Con base en ello, lo implementamos a nivel nacional, y en Operación Libertad lo vamos a proponer para los demás países integrantes de nuestra agrupación. Ya. ¿Cuáles son los próximos pasos, doctor Salazar, para llegar a ser diputado del Congreso de Colombia? Quiero que eso también lo escuche Julio César, porque entiendo que los jóvenes van a ser un factor fundamental en la posibilidad de su arribo al Congreso. Claro, correcto. Los jóvenes, es más, Paul, dentro del abanico de candidatos que tiene el Centro Democrático hay muchas personas jóvenes, muy valiosas, gente ya formada profesionalmente y que están empezando en la actividad política. Entre otras cosas, yo soy joven, entre comillas, porque es primera vez que aspiro a un cargo de elección popular, primera vez que intervengo en política, nunca lo había hecho. Ese grupo, ¿qué tenemos que hacer ahora? Esperar el 7 de agosto que se publican los listados definitivos por la aprobación del Centro Democrático, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Salimos los que quedemos formalmente avalados por el partido y recogeremos firmas en las calles para registrar ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría que aprueben la creación de esas listas. Hecho ese procedimiento, vamos a acudir a elecciones, Paul, y tenemos que superar un umbral de votos que tiene la Registraduría Nacional ya establecido. Superado ese umbral de votos, porque nuestra votación va a ser abrumadora, como Centro Democrático, ya nos constituimos formalmente en partido político. El proceso para los jóvenes que se inscribieron termina ahora el 20 de julio, el 20 de este mes. Ya de ahí en adelante a esperar el aval del doctor Uribe y continuar nuestro trabajo en las regiones, en los municipios. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, yo he estado recorriendo poblaciones, corregimientos y veredas, recogiendo sus inquietudes bajo un lema: 100 propuestas Valle, 100 propuestas para el Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque cuando se habla con la comunidad, con el ciudadano de a pie, el constituyente primario, él te dice: doctor, es que estamos desesperados con el abigeato aquí en esta parte del país. Nos están robando las vaquitas lecheras, los toros, todo nos lo están robando. Digo, bueno. ¿Quién los roba? Lógicamente se está incrementando el abigeato, tanto por los narcoterroristas FARC como las bandas comunes de delincuencia. Ambas intervienen en ese fenómeno. Entonces, como mi eslogan es 100 propuestas para el Valle,
Yo les digo, ya detectamos el problema, pero dame una solución. Apórtame como afectado, ¿qué me propones? ¿Qué me propone para yo anotar aquí y llevarme para el Congreso? Ah, no, doctor, muy sencillo. Aquí en esta montaña al lado, un batallón de alta montaña quedaría perfecto. Erradicamos a viejos o cuatreros y erradicamos a los narcoterroristas de la FARC que están interviniendo y a las bandas criminales. Excelente. Es una propuesta dentro de mis 100 propuestas para el Valle que va a ir al Congreso de la República. Y voy a exigir, como bancada parlamentaria del Valle del Cauca, que me instalen ese batallón de alta montaña allí. Entonces, Paul, la actividad en el Congreso no es por tener un cargo ostentoso, no es por tener el honor, la investidura de congresista. No, hay que trabajar por Colombia. Claro. Tenemos que ser firmes en nuestro proceso de cero corrupción. Te cuento, el doctor Álvaro Uribe nos dio una orden perentoria. Ninguno de los candidatos al Congreso de Colombia puede tener una sola investigación en contra ni de Fiscalía, ni de Procuraduría, ni de Contraloría. Tienen que ser absolutamente claros y diáfanos en su historial. Sí. Por eso pudimos enviar nuestras hojas de vida. O sea, el Centro Democrático va a contar con personas muy honestas, muy limpias y que ojalá no se vayan a desviar del camino ejerciendo su labor. Y hay algo clave que usted acaba de decir, doctor Salazar. Cuando el aspirante llega a la diputación, llega haciendo obra y trabajo social y llega a esa investidura del Congreso, si no sigue haciendo el trabajo social y no sigue haciendo el trabajo de calle, pues déjeme decirle que se ha convertido o se ha demostrado ser un gran mentiroso y un gran farsante, porque cuando se llega a una posición de poder ayudar más, debería ser un delito dejar de ayudar, porque para eso se trata de llegar. Para eso se trata de llegar quienes realmente tienen dentro de sí el oficio de la ayuda, ¿cómo se llama? Comunal, de la ayuda a la gente, del trabajo social. Julio César García, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado este rato y quisiera que nos dieras un comentario de final. Con mucho gusto, Paul, agradecido me siento yo de poder acompañarlos en este espacio que es primero por la democracia y por la juventud. Mire, Paul, si nosotros no nos conquistamos a los jóvenes, si nosotros no trabajamos por los jóvenes, entonces, ¿qué esperamos del día de mañana? ¿Quiénes van a ser nuestros gobernantes? Los jóvenes de hoy van a ser los gobernantes del mañana. Y como nos lo han dicho muchas personas que se encuentran en la política, dicen, muchachos, nosotros ya estamos saliendo, nosotros necesitamos dejar gente joven, necesitamos dejar gente con ideales, necesitamos dejar gente joven pero que sean honesta. Uno de los pilares que en estos momentos tiene el Centro Democrático, que me parece a mí que es importante, todos son importantes, te lo repito por si no los conoces, que son seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, Estado austero y descentralizado y diálogo popular. Todos son interesantes, pero uno de los que más llama la atención a los jóvenes hoy en día es el del Estado austero. Ellos quieren gobernantes que se bajen de los carros a saludar a la gente. Ellos quieren gobernantes que saluden a los campesinos. Claro. Ellos quieren gobernantes que conozcan cuál es la realidad de cada uno de los colombianos de a pie. Doctor cada Salazar. Uno de los colombianos que todos los días luchan en el campo, todos los colombianos que se ganan un salario mínimo. Doctor Salazar. Que a lo mejor están endeudados. Usted está tomando nota, doctor Salazar, porque esto es un mensaje, a todos y cada uno de quienes quieren aspirar a un cargo de poder. Lo que la gente está pidiendo, lo que la gente quiere ver que su representante realmente lo represente y poder tener acceso a ese representante para poderle decir, porque como el don de la telepatía no está dado para ninguno de nosotros, el representante tiene por obligación que estar cerca de la gente para poder entender cuál es la necesidad. Eso es lo que está diciendo Julio César. Sí. Paul, precisamente hay una característica única en Álvaro Uribe Vélez, que creo que va a ser el segundo político que va a replicar eso, voy a ser yo. El doctor Álvaro Uribe Vélez publicó, siendo presidente, su número celular. Era público. Cualquiera lo podía llamar. Un tipo tan amenazado. Un individuo que los narcoterroristas daban lo que fuera por asesinarlo. Y publicó su celular. Gustavo Adolfo Salazar, como representante de la Cámara, va a tener el mismo número celular. Lo va a publicar. Aparte de ello, el contacto con el pueblo es necesario. Porque yo soy pueblo, Paul. Yo vengo de origen humilde. Es más, mi padre era zapatero. Me enorgullece enormemente mi origen humilde de un pueblo llamado Versalles, Valle del Cauca,
me enorgullece trabajar por el Valle y le digo a mis electores, si les incumplo, si ustedes me llaman y no les paso al teléfono, si llego a Cali o al Valle y no lo recibo, no voten por mí las próximas elecciones. Castíguenme no votando por mí ni por quien yo les recomiende. Ese es el consejo que yo les doy. Jóvenes como Julio César, para mí son valiosísimos. Y para mí Julio César es un futuro o concejal de Cali o diputado a la Asamblea Departamental. Porque en Colombia los únicos diputados son los de la Asamblea Departamentales. Ya. Los que son senadores del Senado y representantes de la Cámara ya son congresistas, a diferencia de otros países. Yo le digo a Julio César, felicitaciones, que cuento contigo en mi equipo. Me felicito yo mismo de haber encontrado esta joya entre la juventud colombiana, vallecaucana. Y ojalá sigamos en este equipo fuerte, sólido, y ojalá cuando me equivoque, me lo digas de frente, Julio César. Gustavo Adolfo, te equivocaste. Enmendala o nos vamos. Este programa es muy escuchado, sobre todo en mi querida llamada Venezuela. Ojalá Dios quiera tengamos esta noche la oportunidad de estar siendo escuchados por congresistas venezolanos. Me da lo mismo si son de izquierda o de derecha, si son del PSV o son de la oposición. Ojalá tengan a bien tomar nota también para que entiendan lo que la gente vestida con camisa roja y la gente vestida con camisa de cualquier otro color quiere. Acuérdense que la obligación de un representante es representar, y para poder representar tiene que comprender las necesidades de sus representados. No necesariamente se trata de ser simplemente un dirigente político, hay que tratar de ser líder también, hay que tratar de liderizar, y para eso hay que comprender. Julio César, dígame, doctor, perdón. Te dejo con una última frase, y perdona la interrupción, del gran Álvaro Gómez Hurtado. Tú conoces la historia política colombiana y sabes que fue mandado a asesinar por oscuros intereses del narcotráfico, pero iba a ser un presidente nuestro. Álvaro Gómez Hurtado decía lo siguiente, Julio César, para que lo anotes en tu mente. Desde la dirección del Estado, con planeación democrática, se debe derrotar la pobreza, porque la pobreza entristece a la patria. Ese debe ser un lema de campaña de cualquier político que se respete y que quiera al pueblo colombiano o a cualquier pueblo en general. Labor social, entrega total, cero asistencialismo. Esa debe ser una política de Estado. Doctor Gustavo Adolfo Salazar, yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado esta noche y quisiéramos extenderle la invitación para que vuelva a estar con nosotros en las próximas semanas. Nos interesa mucho la situación política y la estabilidad de nuestra hermosísima Colombia, nuestra hermana Colombia, porque siendo un país tan grande y tan potente en términos de gente, de grandeza, de belleza, ese potencial enorme que tiene el país, creo que es un aparato de equilibrio para toda la región. El simple hecho de que Colombia también pueda obtener y lograr un equilibrio. Colombia es un país importante dentro del concierto de nuestra hermandad latinoamericana, y creo que necesitamos entre todos lograr esa pacificación del país, pero la pacificación conveniente, la decente, la que viene acompañada de valores morales y conveniencia para todos los ciudadanos, para todo el colectivo, no solamente que le sirva a unos para seguir enriqueciéndose y seguir ostentando simplemente cuotas de poder. Julio César, también yo te quiero agradecer muchísimo, te quiero pedir que sigas apoyando al doctor Salazar, que sigas apoyando a los jóvenes desde tu posición excelente de joven. Quisiera yo volver a tener tu edad, a lo mejor estaría siendo, a lo mejor no tan eficiente como tú, pero podría también estar haciendo una bonita labor y una bonita gestión como tú, y pues sigue apoyando, sigan creciendo, sigan contando con nosotros, porque necesitamos gente decente en las posiciones de poder de nuestra Latinoamérica, la nuestra, la verdadera, la de valores, la de paz, la de justicia, la de libertad y la de democracia. Muchas gracias, Paul, muchas gracias, doctor Gustavo, y a todos los radioescuchas, que me imagino que tienen que ser muchos en Latinoamérica. Saludo a la hermana patria de Venezuela, a nuestros hermanos de aquí de Colombia, y es la invitación a seguirle apostando a la juventud. Yo pienso que los jóvenes, alguna vez un anciano nos decía, es que yo con ustedes jóvenes me hago joven, y eso es lo que tenemos que hacer todos. El doctor Gustavo tiene un alma de joven que es impresionante, porque tiene un ímpetu para trabajar y con unas ganas de salir adelante por este país, por este departamento, este país que ha sido tan atrofiado por la guerra. Nosotros y el doctor Gustavo, que somos parte de este norte del valle, hemos experimentado en carne propia, Paul, te comento, el narcotráfico, la guerra. A mí nunca se me olvida un 31 de diciembre
cuando entre bandas criminales en el municipio de Roldanillo, de donde yo soy, de la tierra del maestro Omar Rayo, lanzaron panfletos donde a las 10 de la noche no podía haber nadie en las calles y el pueblo parecía un pueblo fantasma, y escuchábamos las motos de los asesinos que iban mirando quién había en el pueblo para asesinarlo. Entonces son cosas que hemos experimentado en carne propia y que no queremos volver a vivir. Con el doctor Uribe vivimos la seguridad democrática porque eso se acabó y podíamos salir después de las 10 de la noche a tomarnos un jugo, a comernos un helado con nuestros amigos, y eso es lo que queremos recuperar de nuevo. No queremos políticos que estén aparentando en los grandes clubes de Colombia por quedar bien. Queremos eso, queremos un Estado austero, queremos que el político dialogue con nosotros, queremos que haya una cohesión y una inversión social, porque es que si podemos demostrar proyectos de impacto, la gente nos va a creer y por ende va a haber confianza inversionista. Y ni quiero hablar de la seguridad democrática, claro, que es uno de los pilares. Claro. Quiero hacer una pregunta a los dos, una pregunta final que se responde con un monosílabo, un sí o un no. Es muy sencilla y es la que nos va a dar, creo, la idea clara de la situación política del país, de lo que siente el colombiano, el ciudadano colombiano, el de a pie, el que tiene que salir todos los días a la calle a buscar la arepa, pues, a buscar los frijoles, a buscar la comida y llegar vivo a la casa en ese intento y tratando de ser exitoso. Pregunto primero a Julio César García Varela. ¿Es el uribismo la primera opción de confianza para el ciudadano colombiano? Hermano, yo cambio ese monasílabo por un recontra que sí. Ok. Doctor Salazar. Centro Democrático es la opción para estas elecciones y para las próximas generaciones. Rotundo sí, mi estimado Paul. Rotundo sí. Mis amigos, no lo dije yo, lo dijeron nuestros invitados de esta noche. Julio César García Varela, joven colombiano, activista, echado para adelante, hombre pensando en futuro, pensando en decencia, en valores, y eso nos llena de orgullo a nosotros como latinoamericanos y como hermanos de nuestros hermanos colombianos. Y el doctor Gustavo Adolfo Salazar, pues, precandidato al Congreso en Colombia, hombre también de trabajo, hombre de esperanza, hombre de esfuerzo y de pues absoluto comprender de la situación del país, de la sociedad civil. Qué mejor programa esta noche, qué mejor buenas noches, qué mejor dulce sueño que el haber podido conversar con estos dos señores, con estos dos caballeros, con quienes esperamos poder luego tratarlo como congresista Salazar, como doctor García. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Y ya lo hacemos desde este momento porque se lo merecen. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado esta noche. Fuerte abrazo, Paul, y muchas gracias por la invitación. Muy amable. Muchas gracias, Paul. Bendiciones a los tuyos y de igual manera al doctor Gustavo Salazar. Gracias, Julio César. Amén. Muy buenas noches. Mis queridos amigos, desde Colombia, directamente esta noche hemos conversado con nuestros hermanos. Pues un programa francamente de primera. Me gustó. Un programa de esos que uno quiere tener todos los días, de esos que quieren mostrar pues una Latinoamérica que creo que absolutamente todos nos merecemos. Esta noche, en lo personal, yo me voy tranquilo a mi casa, me voy feliz. Uy. Yo no sé qué fue lo que pasó aquí. Ok, ahora yo creo que sí. Ajá, ahora sí. Me voy feliz, me voy tranquilo porque pues necesitábamos conversar con nuestros hermanos, necesitábamos conversar, que necesitábamos saber qué es lo que está ocurriendo en Colombia, directamente desde dos personas que nos lo cuenten desde Colombia. Y es que esa es la nueva política que tenemos aquí en Radio Next. El chisme, el me dijeron, el yo hablé con tal persona y me dijo que dijera tal cosa. Yo creo que ya a estas alturas, como decía un jovencito que yo conocí por ahí, a estas alturas de mi vida, y tenía como 20 años, 25 años, una cosa así. Bueno, pero ahora sí ya de verdad prácticamente arribando al medio cupón. Yo creo que, y con 14 años de experiencia en la depredación que hemos visto que ha cometido este aparato perverso venezolano, y con la perversión que me tocó vivir a mí de muy pequeño en ese Chile de la Unidad Popular, en ese Chile comunista de Salvador Allende,
del que por supuesto tuvimos que huir, y luego esa etapa difícil también, porque no fue fácil, no podemos decir que fue una maravilla, porque hubo gente para quien no lo fue, que fueron los 17 años del gobierno del presidente de General Pinochet. Creo que nosotros en Latinoamérica tenemos que buscar un equilibrio y tenemos que buscarlo de pie y tenemos que buscarlo de frente. Y tenemos que escuchar y tenemos que tratar de ir a la fuente y tenemos que dejarnos del chisme y de la bola, de echar a correr rumores y cosas raras. Yo conversaba con uno de mis mejores amigos, con una de mis mejores amigas, debo decirlo. Mi prima, pues, una de las personas más, si se quiere, apasionantes que he conocido en mi casi medio cupón. Y la conocí en Costa Rica, de miembro del grupo de mis hermanos refugiados venezolanos en Costa Rica. Y de verdad que me llama muchísimo la atención porque ir a la fuente, hablar del chisme, toda esa cantidad de cosas que se dicen, que me dijeron, y conversábamos de esto. Yo creo que si fue cierto alguno de los 28.596.218 rumores de golpe de Estado que puede haber habido en algún momento en Venezuela en los 14 años de Chávez y de lo que va ahora de Maduro y toda la cuestión, yo creo que el rumor y el chisme echó a perder cualquier tipo de iniciativa que hubiera podido haber. La historia contemporánea venezolana creo que me da la razón. En Venezuela es imposible hacer algo, planear algo. Es imposible proyectar algo. Y es que me da la impresión, y fíjense que no estoy diciendo que sea la sociedad civil simplemente lee, escucha y probablemente repite lo que le llega a través de las redes sociales. Pero tiene que obviamente haber porque no es uno solo, unos aparatos perversos de crear confusión. Que vaya usted a saber a cuántas tendencias políticas actuales del país les conviene y que mantienen francamente confundido y por tanto sentado en su casa al factor más importante que tenemos en nuestro país, como es la sociedad civil. Hoy yo he querido conversar con el doctor Mario Schilling desde Chile para escuchar cómo habla un político chileno. Hemos querido sentarnos a conversar con el doctor Gustavo Adolfo Salazar y con Julio César, dos jóvenes colombianos, porque queremos que ustedes escuchen cómo habla un político y un activista colombiano, para que mañana, cuando vean la televisión venezolana, la que pueden ver, que es toda roja porque ya está todo totalmente secuestrado, ustedes comparen qué es lo que es y qué es lo que debería ser. Ya el diagnóstico de lo que ocurre en nuestro país está absolutamente claro. Yo creo que ya no hay duda de lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela. Yo creo que alguien dijo por ahí hace un par de semanas atrás que esto no se trataba de ocupar espacios los que se pudieran, sino que más bien como que se trataba de conservar las pequeñas cuotas de poder que vayan quedando por ahí sueltas. Con eso no se beneficia el pueblo. Con eso no se beneficia la sociedad civil. Con una Asamblea Nacional preocupada y dedicada, vaya usted a saber en qué, con un señor que ocupa una primera magistratura en la cual se toman decisiones desde Cuba y a un país, una sociedad a la que se le mantiene arrodillada sin ni siquiera poder conseguir los alimentos fundamentales, primarios, prioritarios, los alimentos. Este gobierno será culpable, este régimen será culpable de todos los desastres de salud, por ejemplo, de toda la mediocridad que en los próximos años se vaya empezando a sentir
producto de la desnutrición que va a empezar a tener nuestro país. A lo mejor no usted que me está escuchando, que tiene chance de tener un buen teléfono, una buena computadora y a lo mejor todavía salir de viaje alguna vez, si es que las tarjetas le funcionan y si es que le dan el cupo de Cadivi o si es que usted logró juntar unos realitos por ahí. Me preocupa en este momento es la gente que precisamente no nos puede escuchar, que no tiene acceso a nada, que no tiene acceso ni siquiera a pensar en lo inconveniente que es recibir migajas de un gobierno que no va a estar ahí por siempre, porque esas migajas, al acabarse ese gobierno, se van a acabar también. Va a tener que venir inexorablemente un proceso de transformación y de adesentamiento que para algunos inocentes va a ser muy duro. Los demás tendremos la obligación de ayudar, claro que sí, lo haremos. Y también tendremos que ser contralores de que no vaya a ocurrir bajo ningún concepto una negociación tal que signifique impunidad para quienes han destrozado a millones de personas, quienes han destrozado el valor de un país, la moral de un país, la capacidad productiva de un país, el proceso de pensamiento de un país, la capacidad de toma de decisiones de un país. Y nos han convertido en prácticamente 14 años en paralíticos, en inválidos. No nos han permitido en estos 14 años avanzar 14 años. Nos han provocado la involución total, completa. Es muy fácil decirlo desde afuera, Paul, vente para acá. Lamentablemente creo que somos necesarios los que estamos afuera para podernos dar cuenta de lo que está ocurriendo allá adentro y podérselo contar a alguien. Toda vez que desafortunadamente este régimen está haciendo muy bien su trabajo de mantener a nuestros hermanos ocupados, tratando de resolver las necesidades básicas del día, conseguir agua y no morirse envenenado, conseguir algún tipo de alimento, algún tipo de medicina, conseguir llegar vivo a casa, mientras nosotros desde fuera narramos lo que está ocurriendo. Porque déjenme decirles que desde aquí, desde este micrófono, no escucharán jamás una instrucción. Ustedes lo que deberían hacer. No, porque quienes hablen así, también déjenme decirles que es una cuerda de irresponsables y falta de respeto. Los aparatos, o por lo menos nosotros como aparato, los que estamos aquí, en esta estación, en esta Radio Next, la cual tengo yo el honor de encabezar, estamos absolutamente claros que somos un trampolín, un megáfono, un aparato de divulgación de lo que ustedes necesitan decirle al mundo. Ejercicios como los de hoy son para simplemente refrescar la idea de todos ustedes quienes nos escuchan de cómo deberían ser las cosas. Y por sobre todo, también mostrarles que hay conciencia fuera, en otros países, y no necesariamente de los gobiernos, que a lo mejor no se pueden meter en cosas de otro país, como si Venezuela lo hace con los demás países de la región. Hay conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país. No estamos totalmente abandonados y pues en algún momento tendremos que hacer lo que no queremos hacer, pero que sin lugar a duda nos va a llevar a un reencuentro con un algo mejor. Si quienes encabecen ese hacer lo que no queremos hacer son los correctos. Son los líderes paridos de la misma sociedad civil y no simples dirigentes políticos. Hasta mañana.